Presidente, muchas gracias. Colegas, saludar al señor director de la Organización Internacional de Trabajo, al señor Philippe Van Uytnegen, un poco difícil su apellido de pronunciar. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. Lamentablemente, señor presidente, en el Perú las AFPs entregaban pensiones ridículas, miserables a los pensionistas, ¿no? Eso es, como lo ha dicho bien, había pensiones hasta de 1 sol o 10 soles. Y si nosotros mantenemos, digamos, la línea de la Organización Internacional de Trabajo, que sea pues una renta vitalicia, a esas personas las condenan a morirse de hambre de por vida. De por vida. Ante ese sistema, la legislación peruana, el sistema peruano ha dicho, señor, en vez de que se mueran de hambre de por vida con miserables pensiones, entréguenle el 95.5% de su patrimonio, de sus aportes a los afiliados, porque con eso pueden sacar mejor rentabilidad en otras partes. Incluso el sistema financiero ofrecía darle mayor rentabilidad a los aportes de los trabajadores que retiraban su dinero. Entonces, obviamente, el Perú ha tomado esa determinación para mejorar la vida de los pensionistas. Y repito, no hay ningún peligro en este sistema porque se le está dando la posibilidad al trabajador de usar su dinero. Entonces yo veo que la OIT dice, bueno, tiene que aquí venir una queja, o va a venir una posible queja, de cómo le están devolviendo el dinero a los trabajadores y no le dan una renta vitalicia. Sí, pues es que la renta vitalicia es miserable. Mataba de hambre a los trabajadores. Ahora no. El trabajador con ese dinero puede invertir algo más, puede hacer mejores inversiones para mejorar su vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la opción para la OIT para los trabajadores del Perú que tienen su dinero para recibir su seguridad social, para esos trabajadores que están en las AFPs? ¿Cuál sería la opción? Porque la renta vitalicia es una renta vitalicia que mata de hambre a los trabajadores. Entonces, por lo menos, la legislación nacional en el Perú ha dado un camino a seguir. Y era precisamente la fundamentación que usted da de parte de los representantes de las AFP. Decían, se lo va a gastar. El trabajador se va a gastar el dinero y se va a quedar sin nada. Y usted sabe que en el Perú el 70% de los trabajadores hacen un trabajo informal, tienen trabajo informal. Y no le piden nada al Estado. Ellos saben invertir, saben ahorrar. Entonces esa justificación que usted daba las AFP para que no hagamos una reforma acá en el Parlamento. Entonces yo creo que ahí me parece que la OIT tiene que hacer un análisis más adecuado de lo que pasaba en el Perú. Porque estamos de acuerdo en concepto. Todos deben recibir una pensión, pero una pensión digna, una pensión suficiente, una pensión que ayuda al trabajador. Y si no es así, tenemos que elegir, pues, aquí está el derecho a la pensión, que me mata de hambre, y aquí está el derecho a la propiedad, que es el aporte de los trabajadores. Y en el Perú hemos optado por hacer respetar el derecho a la propiedad del trabajador, porque se le permite una mejor vida. Entonces, no le he entendido muy bien, porque si van a hacer una especie de queja respecto al retiro del 95.5%, nos tienen que demostrar que hay otras opciones mejores. Y nosotros pensamos que el retiro del 95.5% sí es una opción mejor al trabajador, porque la gente puede vivir más decentemente y no con las miserias que se llevan las empresas. Aquí hubiera sido bueno hacer una queja a las empresas, no a la legislación peruana, a las empresas, que ellos cuando se pierden el fondo, ellos no pierden nada. Cuando pierde el fondo, ellos siguen cobrando comisiones. Ellos calculan la pensión hasta los 110 años. Es decir, todo está por el lado de la empresa y no tanto por el lado del trabajador o del Estado. El Estado ha tenido que darle una opción distinta al trabajador para hacerlo vivir con mayor dignidad. Y en eso lo hemos visto un poco callado a la OIT. Cuando se discutía este tema, la OIT estaba guardando
silencio que creo que ha debido intervenir en el debate, porque se ha debido intervenir en el debate cuando nosotros aprobamos, señor presidente, esta ley que creo que es beneficiosa. Entonces yo veo una contradicción en la OIT decir, oiga, hay una posibilidad de retirar el 95.5% y no estamos de acuerdo porque la pensión tiene que ser vitalicia. Sí, pues que es que la pensión vitalicia en el Perú era miserable. Y repito, e insisto, el retiro del 95% le da mejores condiciones de vida a una persona, señor presidente. En segundo lugar, como bien decía nuestro distinguido invitado, en el sistema privado esencialmente y en el sistema público no hay una transparencia en la gestión y buena gestión financiera y administrativa de las pensiones. Es decir, nunca se ha hecho una auditoría en las AFPs para ver cuánto ganan ellos y cuánto estaba ganando el trabajador. No había nada. Estamos en el limbo, señor presidente. Yo creo que ahí sí es necesario hacer alguna decisión de carácter legal. Un tercer tema, quisiera preguntarle, ¿qué piensan del pago del 50% a las viudas? Muere el titular y a las viudas le dan el 50% de la pensión. ¿Está bien? ¿Va conforme a los lineamientos del OIT o no va conforme a los lineamientos del OIT? Y finalmente, aquí en la agenda por lo menos se hablaba del convenio 189, que tiene que procurar la mejora en las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar. Mejores condiciones, pero lamentablemente en la presentación no hemos visto absolutamente nada sobre el convenio 189 que el Perú ha suscrito, pero no lo ha ratificado. El gobierno es reacio a hacer ratificar este convenio. ¿Qué piensa la OIT sobre ese particular? Gracias, señor presidente. No percibo que sea una cuestión meramente moral, porque se concretiza la aplicación del sistema en el recibo de una pensión que no era suficiente para vivir. Son algo concreto, objetivo, que aterriza en la norma a la realidad y se ve si hay una pensión digna o no digna. No creo que sea una evaluación moral, porque si es simplemente moral, señor presidente, no hubiera habido la necesidad de dictar una ley. La ley tiene que concretizarse siempre en una realidad y por eso nosotros sacamos la ley. Ahora, es cierto, los convenios internacionales dicen que se tiene que garantizar una pensión a lo largo de la vida, pero el 95.5% que se ha dispuesto u ordenado o permitido que pueda retirar el trabajador es una opción más del trabajador. No dicen todos los trabajadores se tienen que retirar su dinero. No, es una opción del trabajador. El trabajador puede mantener su dinero para que la AFP pueda seguir pagándole su pensión. Pero ante la realidad no moral, yo me resisto a creer eso y aceptar eso. Ante una realidad concreta, objetiva de pensiones miserables, se le ha dado al trabajador la posibilidad que se lleve su dinero y pueda conseguir mejores ingresos. Entonces, me parece que la OIT tiene que también evaluar eso. Evaluar eso. ¿Qué estaba pasando con el sistema en el Perú? ¿Qué estaba pasando? De tal manera, señor, que yo quisiera hacer esa aclaración, que es una opción más que tiene la legislación, y me parece que podría más bien decir, bueno, por ejemplo, ¿no? Que el retiro del 95.5% y que usted lo pueda poner, por ejemplo, a un depósito a plazo fijo, o hacer una inversión como viene de una fuente intangible para las pensiones, ese traslado sea intangible, que no puede ser embargable, de manera tal que garantizo que hay un ingreso mejor al trabajador al margen de una pensión de las AFPs. Ahí sí garantizo, y garantizo que sea un ingreso de por vida, pero no decir, yo creo, concepto mío, de que no diga, oiga, aquí hay algo que está mal. Yo creo que está bien lo que se ha hecho con los trabajadores, señor. Ese es mi particular punto de vista y le hago ese alcance a nuestro distinguido invitado de la OIT. Gracias, señor Filipo. Gracias.